Muy buenos días a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida desde la Unidad Técnica de Género para la Igualdad de Género del Senado de la República. Me comentaba la maestra Yolanda que si era necesario hacer una presentación mía respecto a mi semblanza, pero le digo que no, que esto ya es una comunidad, que todo el mundo ya nos conocemos y que ya prácticamente hemos andado por aquí a partir de la pandemia, que creo que nos cambió la vida a todas y todos. Y muchas gracias por los saludos, gracias por acompañarnos y ahorita seguramente voy a ver sus caras cuando activen sus cámaras. Bueno, pues por allá ya veo unas banderitas, seguramente desde los estados. Y me presento nuevamente de manera muy breve para quien no me conozca aún y sea la primera vez que se conecta con nosotras. Soy la maestra Zulma Campos, titular de la Unidad Técnica para la Igualdad de Género. Soy abogada, penalista, tengo una maestría en el sistema penal acusatorio, tengo 22, casi 23 años en el servicio público. He estado colaborando en diversas áreas, desde la investigación, derechos humanos, áreas de procuración de justicia, sistemas de atención a víctimas, y bueno, pues ahora estamos en esta área tan importante. Y comienzo este espacio, si están de acuerdo, para comenzar con nuestra conferencia de manera puntual. Que decidimos hablar el día de hoy de un tema que es bastante importante, es fundamental y es básico en el sentido de cómo se estructura y cuáles son, pues literal, la columna vertebral del trabajo que realizamos al interior de las instituciones, también como congresos o parlamentos, pero sobre todo saber, porque nos lo han preguntado muchas veces de manera muy aislada, muchas compañeras, Zulma, ¿cómo le hago para crear un plan de acción, pero cómo mi programa de igualdad y la política en dónde entra? Es decir, todo este tema que es, como les decía, la columna vertebral. Hoy nos vamos a meter literalmente a las tripas y les vamos a compartir fórmulas estratégicas que creo que pueden abonar justamente a estructurar el trabajo que hacen las unidades para la igualdad de género, las áreas especializadas que inciden en la cultura institucional de los espacios del servicio público, pero sobre todo que tengamos herramientas muy claras de cómo, dónde y el por qué es necesario tal programa, tal acción y de dónde viene, ¿no? Entonces, si les parece, con esta breve introducción, el día de hoy les vamos a hablar justamente de cómo es la política de igualdad laboral y no discriminación, el por qué, y que viene siendo la columna vertebral de una institución que en el caso del Senado de la República nos ha favorecido y nos ha facilitado la certificación en la norma oficial 025 en materia de igualdad laboral y no discriminación, pero sobre todo que nos va a dar una guía, espero darles una guía y les pido por favor, si están de acuerdo, puedan levantar la mano, mandar mensajito por WhatsApp, ¿no? Por el chat, pero también por WhatsApp para quienes nos tengan en línea. La maestra Rosalinda y la maestra Yolanda, quienes agradezco que nos hacen el favor y nos acompañan y hacen posible que estemos aquí reunidas todas. eh, pues que nos pregunten, ¿no? Y bueno, afortunadamente las tengo ambas aquí y también ellas entrarán en un momento dado si es necesario para aclarar o para profundizar en estas áreas en las cuales ellas son las expertas. Entonces, bueno, pues empezamos justamente para quienes nos acompañan por primera vez. Les cuento un poquito sobre el origen, antes de comenzar con el tema, del origen de las unidades o de los mecanismos para el adelanto de las mujeres, el por qué son necesarios. Recordemos que apenas la primera conferencia o la reunión, por decirlo así, de las mujeres a nivel mundial se realizó en el año 1975 y a partir de ahí
se identificaron o se identificó y se integró una agenda para impactar en el avance de los derechos de las mujeres, pero sobre todo en el reconocimiento de sus libertades fundamentales y sus derechos fundamentales y la visibilización de la violencia y por lo tanto de la discriminación que estaban viviendo. Entonces, a partir de este año comienza un movimiento mundial, por decirlo así, y en el cual, bueno, pues se van identificando que las mujeres que vivían en el continente europeo, en África, en los 5 continentes, pues, América y demás, sabían perfectamente que estaban sufriendo violencia y discriminación sistemática y que era estructural, pero que además no sabían las causas o no sabían cómo identificar y cómo trasladarla a una agenda pública. Y es en 1995 con la cuarta conferencia de la, pues, la Plataforma de Acción de Beijing, que es la cuarta conferencia mundial sobre las mujeres o de la mujer, que es que se establece justamente una agenda a través de 2 esferas prioritarias, en donde se coloca los temas que transversalizan la vida de las mujeres en todas sus etapas. Y entonces se identificó que se tenía que hablar, por ejemplo, de la mujer en la economía, la mujer en la salud, la niña, la mujer en la violencia contra las mujeres, la violencia por razones de género. Y es que a partir de aquí, cuando comenzamos a identificar cuáles son los elementos que hacen que la mujer sufra y viva discriminación por ser mujer. Entonces, con esta plataforma que es la fundamental, se establece un acuerdo y una esfera prioritaria que es implementar mecanismos para el adelanto de las mujeres. ¿Por qué? Porque estaba muy, muy bien que los estados que formaron parte de esta conferencia mundial supieran y tuvieran conocimiento y estuviera identificado cuáles eran los puntos a tratar, cuáles era la política pública para hacer el énfasis y que las mujeres se vieran reconocidas en sus derechos humanos. Y se insertó un punto que vino a transformar las instituciones de todo el mundo, que es la instalación de mecanismos que verificaran justamente que los estados firmantes realizaran acciones afirmativas, políticas públicas reales que se vieran reflejadas en la vida cotidiana de las mujeres. Entonces, se mandata a través de la Plataforma de Acción de Beijing esta instalación de mecanismos para el adelanto de las mujeres, y es cuando comienzan a crearse los institutos en nuestro país, los institutos de las mujeres, en particular el Instituto Nacional de las Mujeres, que ahora con la nueva gestión de la doctora Claudia Sheinbaum, presidenta electa, pues se instalará una Secretaría de las Mujeres en el gobierno federal. Creo que esto es un gran mensaje de la importancia y del involucramiento que tenemos las mujeres en el espacio público, en el espacio político, pero que también va a transversalizar otras instituciones. Entonces, con esta acción permanente, se establece que se crean estos mecanismos para verificar que efectivamente se esté trabajando y se esté materializando los avances en materia de reconocimiento de los derechos humanos y que estos sean progresivos. Entonces, se crean los institutos de las mujeres, se crea el Instituto Nacional de las Mujeres, pero además al interior de las instituciones era necesario transformarlas, porque me han escuchado decirlo muchísimo. Las instituciones están formadas por personas. Nosotras y nosotros somos los que tenemos que transformar el espacio público. Nosotras y nosotros como seres humanos, como servidoras y servidores públicos, tenemos la obligación de prestar un servicio, de transformar nuestras instituciones y de hacerlo primeramente un espacio amable, libre de discriminación y libre de violencia. Entonces, es así como se comienza a gestar e impulsar la creación de las unidades para la igualdad de género en las instituciones del gobierno federal, en en la Suprema Corte de Justicia, en el Congreso de la Unión, de ahí nuestro origen, y posteriormente vienen justamente estos brazos que se van generando a través de mecanismos, políticas, lineamientos, protocolos, para que sean acciones afirmativas de manera permanente al interior de las instituciones que nos permitan avanzar desde nuestro escritorio, desde nuestra trinchera y a través de todas las actividades que hacemos. Entonces, por eso ahora
Estamos el día de hoy reunidas aquí porque seguramente todas y todos tenemos una responsabilidad relacionada con este trabajo, con esta labor. Entonces, les voy a encargar si me regalan una botellita con agua, por favor. Muchas gracias. Gracias, porque hoy no me la acerqué y se me está secando la garganta. Muchas gracias. Y bueno, entonces vamos a hablar justamente el día de hoy, como les comentaba. Muchas gracias. Gracias, sí, gracias. De la columna vertebral, de lo que hacemos, cómo transversaliza y qué elementos podemos justamente impulsar al interior de nuestra institución. Es la que sigue, por favor. Listo. Bueno, pues los parlamentos. ¿Cuáles son los ejes de trabajo, su importancia, su relevancia? Primero, obviamente, está el quehacer legislativo. Es decir, la revisión de la normatividad, la armonización, el impulso del reconocimiento de los derechos humanos, las mejoras institucionales a través de todas las reformas, las iniciativas, los proyectos que se realizan. Pero este quehacer legislativo tiene que tener base también en las necesidades e intereses de la ciudadanía, ¿no? Pero recordemos que cada una, por en nuestro caso, cada parlamentario o parlamentaria, cada diputado, diputada, senadora, senador, representa los intereses de la ciudadanía en un territorio determinado y en una agenda determinada. Pero también los congresos tienen tareas de control, ¿no? Todas y todos sabemos que efectivamente ejercemos control a través de comparecencias, a través de supervisiones, a través de autorizaciones e incluso en el caso del Senado de la República, de la adhesión o ratificación de mecanismos internacionales, que es lo que nos toca. Pero también es un centro de trabajo. Y no lo estoy diciendo solamente que el centro de trabajo es solo para el personal que labora, sino que es un centro de trabajo para todos los que realizan un servicio al interior de los parlamentos. Dícese desde las personas que están contratadas para realizar o para proveer un servicio, personal de limpieza, hasta legisladoras y legisladores. Entonces, es un centro en el que nos desarrollamos laboralmente y estas son las características de un parlamento. Y esto es bien importante porque muchas veces hablamos de que las unidades para la igualdad de género pareciera que trabajamos solamente para transformar la cultura institucional y hacer acciones a favor de la igualdad y no discriminación al interior, pero también tenemos la obligación y el eje justamente de apoyar la labor legislativa, brindando herramientas, acompañamiento a los dictámenes, al proyecto de iniciativas, para que estas iniciativas efectivamente representen los intereses basados en la igualdad de género, en la igualdad sustantiva, en el uso del lenguaje incluyente y no sexista, o en el uso también del lenguaje neutro. Entonces, aquí tenemos reflejado las tareas principales o la representación de los congresos y de los parlamentos. La que sigue, por favor. Me da gusto que nos acompañen desde Guanajuato. Ya nos están revisando, escribiendo por ahí. La que sigue, por favor. Bueno, efectivamente, pero los parlamentos con este eje de acción y estas características y responsabilidades, ¿por qué no? Que son responsabilidades, tienen dos aspectos fundamentales para que efectivamente puedan avanzar en la labor que están haciendo. Principalmente la responsabilidad que se tiene frente a la ciudadanía, a las mexicanas y a los mexicanos en nuestro caso. El primero es los parlamentos sensibles al género, que seguramente muchas y muchos de ustedes han escuchado hablar de estos parlamentos. Y el Parlamento Abierto, que últimamente ha estado muy nombrado este mecanismo, y que no es otra cosa más que abrir justamente, transparentar, escuchar, acercar el Parlamento a a la ciudadanía, a la población, a la cual en un momento dado va a impactar una reforma, una ley o tendrá que verificar de alguna manera cuáles son las necesidades para armar una agenda efectiva y adecuada respecto a las necesidades de la población. La que sigue, por favor. Vamos a centrarnos un poquito en los parlamentos sensibles al género y si hay dudas, por favor, me van diciendo. La que sigue, por favor, Rosy.
Listo. Lo que les comentaba, que los parlamentos sensibles al género, bueno, responde a las necesidades, intereses de hombres y mujeres en sus estructuras, en general de todas las personas, su funcionamiento, sus métodos y su acción. El Parlamento Sensible al Género promueve la igualdad de género y propone lograrla justamente en toda la sociedad. Incorpora la perspectiva de género, que está también muy nombrada últimamente y que siempre hago una pausa para aclarar qué es la perspectiva de género. No es otra cosa más que una metodología. Una cosa es el enfoque de género, que es lo que nos permite focalizar, ver, analizar, ¿no? Cuestiones relacionadas con género, pero la perspectiva de género es una metodología científica que efectivamente nos permite desagregar elementos relevantes para ver de qué manera se están violentando o no se están respetando o está haciendo progresivos los derechos de las mujeres, si impacta una ley de manera diferenciada a una mujer o a un hombre o a una población o a la población afrodescendiente o a una mujer indígena o a una mujer afrodescendiente o a una mujer embarazada o a una mujer que se encuentra en reclusión. Es decir, es esta metodología analítica que te permite identificar las cuestiones de género por las cuales se puede afectar a una mujer a diferencia o un impacto diferenciado a un hombre. Entonces, esto es un parlamento, ¿no? Que tenga esa posibilidad de análisis. Por eso hablaba yo de la importancia de las unidades de género al interior de los parlamentos, porque al final de cuentas nuestra labor también incide en este tipo de leyes, iniciativas o proyectos en los cuales podemos brindar herramientas, análisis, opiniones respecto a lo que nosotras sabemos que es el marco jurídico internacional, el marco internacional de protección de derechos humanos, y que efectivamente puede hacer una gran diferencia en ese proyecto de ley para que en lugar de impactar de manera negativa, potencialice los derechos de las mujeres y garantice que viva o que se generen situaciones violatorias a sus derechos humanos. Pero ¿cómo logramos a un parlamento sensible al género? Bueno, pues, por ejemplo, aumentar el número y la presencia de mujeres en el parlamento, que esto es muy, muy importante. Sabemos que hay una reforma del 2019 sobre paridad que impacta 8 ordenamientos este, generales y 2 leyes orgánicas. Y entonces, esta reforma de paridad efectivamente lo que hace es acercar los espacios y abrir los espacios de poder, los espacios donde se toman decisiones a las mujeres. Entonces, el Parlamento sensible al género necesariamente tendría que ser un parlamento paritario, pero también garantizar que en los espacios donde se toman decisiones importantes o determinaciones también haya paridad o haya presencia de mujeres. Yo siempre he dicho que si no estamos las mujeres, hay agenda que difícilmente se atendería o se discutiría con nuestra ausencia. Entonces, tenemos que estar las mujeres. Tenemos también que desarrollar marcos jurídicos en materia de igualdad, que es lo que vamos a hablar ahorita sobre la política de igualdad. Los mecanismos también para el acoso y el hostigamiento sexual, los protocolos, que es otro ejemplo, que también tiene que ser un primer paso para abordar y para formar un parlamento sensible al género. Estamos de acuerdo que no podemos argumentar o afirmar que tenemos un parlamento sensible al género cuando al interior del espacio laboral existe la posibilidad de que se genere violencia o discriminación en contra de las mujeres. Y obviamente mejorar la cultura y la infraestructura, ¿no? El programa de cultura institucional, todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con salarios, prestaciones, puestos, la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, los espacios para lactancia, las licencias de paternidad. Lo que les comentaba, un parlamento sensible al género tiene que utilizar lenguaje no sexista e incluyente, y obviamente también tenemos que hablar de la accesibilidad, ¿sale? Accesibilidad en cuanto a instalaciones adecuadas, baños suficientes, por ejemplo, para las mujeres, baños mixtos, baños para los hombres. Accesibilidad también para las personas que presenten alguna discapacidad. Es decir, estas son solamente algunas de las características que debe de contener
mínimamente el Parlamento sensible al género. La que sigue, por favor, Rosy. Gracias. Creo que no cambia. Ahí está. Ok. Bueno, pues esto es un poco retomando de manera muy breve. Les vamos a compartir esta presentación también. Se las vamos a hacer llegar y está a su disposición si les es útil para como guía o como apoyo. Lo que les comentaba justamente es que el quehacer legislativo, bueno, tiene que ver con la incidencia para la eliminación de las brechas entre mujeres y hombres. Y lo que les comentaba, esto es un breve resumen, ¿no? Obviamente tiene que ver también con el presupuesto, con este enfoque, con esta perspectiva. Y sobre todo, aquí es muy importante y quiero hacer un énfasis que lo voy a tocar al último casi de esta plática, que es revisar, favorecer y generar espacios laborales libres de violencia, pero aquí se tiene que incluir a todo el personal. O sea, no podemos solamente hablar del personal que labora en las áreas administrativas, operativas, técnicas, parlamentarias. Tenemos que involucrar a las y los legisladores. Eso es muy importante. Y entonces ahorita lo voy a tocar el tema un poco más adelante con el protocolo del Senado. También tiene que haber programas de formación sobre cuestiones de género y obviamente tiene que ver todo el tema de la formación, sensibilización para la incorporación del lenguaje sexista, no sexista e incluyente. La que sigue, por favor. Si está un poquito lenta el de la diapositiva. Aquí tenemos también en lo que cambia ay, déjamela, Rosy, gracias. También se me había olvidado comentar sobre la conciliación de la vida familiar y laboral. Este es un tema muy importante. Se tienen que tomar medidas adecuadas para que las personas que tienen requerimientos especiales, por ejemplo, de cuidado, que en su mayoría son mujeres, tengan las condiciones para poder desempeñar esta otra labor o esta otra tarea que tienen bajo su cargo. El pasado martes, si no mal recuerdo, la senadora Malú Micher, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, presentó ya una iniciativa para crear el Sistema Nacional de Cuidados en nuestro país. Y esto tiene que ver también con la redistribución de la carga del trabajo no remunerado, la redistribución del trabajo que realizan las mujeres en su gran mayoría. Tenemos la mayor carga del servicio de cuidados, de los trabajos de cuidado y pocas veces se nos reconoce el derecho a ser cuidadas. Entonces, es una iniciativa que les invito también a consultar a través de la Gaceta del Senado y que nos va a llevar a realizar diversos foros que estamos preparando justamente encaminados a también la conciliación de la vida, la posibilidad de que las mujeres se incorporen a la economía formal y que tengan el apoyo para que puedan estar respaldadas por el Estado y las instituciones y que ellas puedan dejar esta parte de cuidados, fomentar también masculinidades asertivas, positivas, proactivas, que asuman también la responsabilidad de los cuidados en igualdad que las mujeres. Entonces, es toda una política pública que va a transformar el sistema de manera transversal en nuestro país, pero creo que tiene que ver también con la conciliación de la vida familiar, laboral, los tiempos de las mujeres y sobre todo pues la dinámica al interior de los centros laborales también. Entonces, continuando con los parlamentos, dejamos el parlamento sensible al género ya con estas características, pero también ahora vámonos a la otra característica fundamental que tiene que acercar los congresos a la ciudadanía, a la población y a quien nos debemos a final de cuentas, ¿no? Los parlamentos o el sistema parlamentario abierto. ¿Cuáles son las características de un parlamento abierto? Bueno,
El Parlamento abierto tiene 4 pilares, como podemos ver la diapositiva, que es la transparencia, que tiene que ver obviamente con la accesibilidad de la información, ¿no? Desde los perfiles de quienes estamos ocupando algún encargo público, la trayectoria que tenemos y la pertinencia de nuestro encargo con el perfil que tenemos, ¿no? La rendición de cuentas que tiene que ver justamente con el eje de transparencia, pero la rendición de cuentas tiene que ver con la transparencia de las decisiones que se toman, el por qué se toman esas decisiones, cómo impactan en la población y sobre todo también el presupuesto, ¿no? Que también es importante. La participación ciudadana, ustedes lo han visto, que se han hecho foros, que se hacen consultas públicas, que se hacen dinámicas en las cuales se concentra los y las legisladoras a escuchar a la población, a la ciudadanía, para medir el impacto de la ley, para medir sus necesidades, para identificar e incorporar estas necesidades a los proyectos legislativos. Y el último, que es el que resaltamos aquí, que es no el más importante, sino que se complementan perfectamente los 3 anteriores, es el eje de ética y probidad, ¿no? Que tiene que ver justamente con la labor que hacemos, que es adoptar políticas de igualdad de género y procedimientos operativos que den respuesta a la violencia y a la discriminación contra los funcionarios, el personal que labora al interior de los congresos, pero también entre legisladoras y legisladores, ¿no? Aquí es muy interesante este eje. Y obviamente establecer la oficina encargada de promover estas prácticas al interior de los parlamentos con bases principalmente en los principios de respeto, igualdad de género, no discriminación y obviamente tendientes a institucionalizar la perspectiva de género. Entonces, ya tenemos 2 características, 2 ejes de trabajo que son parlamentos sensibles al género y los parlamentos abiertos. Entonces, si logramos tener estas características y estos ejes claramente de trabajo al interior de los parlamentos, créanme que vamos a estar cumpliendo con la labor y con la respuesta que requiere la ciudadanía del poder legislativo. Gracias, Rosy. La igualdad y no discriminación. Bueno, aquí vamos a entrar ya un poco más al tema que nos reúne el día de hoy, que es justamente la importancia de colocar estos derechos en nuestro eje de trabajo. No todas y todos sabemos que la igualdad es el derecho de todos los seres humanos a ser tratados igual, en dignidad, con respeto, obviamente, participar de manera igual, en condiciones igualitarias, en cualquier área de la vida económica, social, política, cultural o civil de nuestro país. La que sigue, por favor, Rosy. Y entonces, justamente, aquí es donde nos centramos un poquito en hacia dónde vamos, ¿no? ¿Cuáles son los elementos, el por qué es importante, por qué nos abrazamos tanto de estos conceptos, ¿no? Tiene que ver justamente con el espacio laboral y con tener un trabajo decente, ¿no? Es decir, un trabajo bien remunerado, productivo, realizado en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana. Esto nos lo marca y vamos a tocar por primera vez el día de hoy la norma mexicana para la igualdad laboral y no discriminación, que esta norma es maravillosa porque lo que he comentado en otros espacios y con ustedes seguramente es que esta norma nos da un eje de trabajo, un plan de trabajo y además nos certifica, sobre todo a los centros de trabajo que, bueno, es de adopción voluntaria, pero que nos permite tener un eje de trabajo continuo. ¿Por qué? Porque si te certificas, si obtienes el certificado con algún distintivo o el certificado únicamente, a los 2 años tienes que tener una auditoría de sostenimiento de esa certificación y a los 2 años siguientes, porque el certificado de la norma tiene una vigencia de 4 años, vuelves a llevar a cabo una auditoría para renovar tu certificado. Entonces, es un mecanismo de supervisión del trabajo que se hace al interior de los espacios laborales y que nos permite llevar un seguimiento de las acciones día a día. Entonces,
Quien no se ha acercado a la norma o quien de verdad es una recomendación que siempre les hago, quien no se ha acercado a la norma, acérquese, revísela, vean de qué manera pueden ir implementándola, simplemente como eje de trabajo, como eje transversal para incorporar la igualdad y no discriminación en su espacio laboral, les va a ser de mucha utilidad. Si logran certificarse, es maravilloso. ¿Por qué? Porque asumen un compromiso, no solamente con el sostenimiento del certificado, asumen un sostenimiento que seguramente les va a permitir avanzar en todo lo que realizan día a día, la planificación, la operación, pero sobre todo la creación de estrategias, actividades, capacitaciones que las va a llevar de la mano en todo lo que hacen. Y entonces la norma nos habla justamente de la importancia de incorporar el trabajo decente, es decir, el empleo digno, ¿no? Refleja 4 objetivos estratégicos: los derechos en el trabajo, las oportunidades de empleo, esto es importantísimo, que saquen las convocatorias, por ejemplo, y hemos batallado mucho aquí en el Senado, pero lo hemos logrado, que las convocatorias sean no sexistas, que sean neutras, que se invite a todas las personas y que no se saquen convocatorias, por ejemplo, para secretaria o para lo que sea cargado el estereotipo hacia las mujeres. Entonces, hemos logrado incidir en estas convocatorias, en estas oportunidades de trabajo, en igualdad de condiciones. Tiene que ver también el tema de la protección social y obviamente el diálogo social. Entonces, aquí viene una referencia que nos colocó Rosy como fuente de trabajo decente. Y bueno, les comentaba que esta presentación se las vamos a proporcionar y está a su disposición. Por la que sigue, Rosy, por favor. Si quieres, pasamos la que sigue, porque esto ya lo comentamos. Y vámonos a la columna vertebral de justamente la política de igualdad. Específicamente, aquí tenemos las características de una política, empezando por la palabra, el concepto, que es el conjunto de actividades que se asocian con la toma de decisiones, ¿no? Esta política es muy importante. Se me olvidó comentarles que uno de los compromisos en la plataforma de acción de Beijing para la instalación y creación de mecanismos para el adelanto de las mujeres, dícese institutos de las mujeres, unidades de género o cualquier unidad homóloga, que su estándar debe de estar en su estándar debe estar colocado en el grado más alto posible dentro de la jerarquía del órgano que va a representar. ¿Por qué? Porque le permite incidir de manera directa a través de las decisiones de los órganos de gobierno o de las titularidades de esas dependencias y entonces impulsar mecanismos. Hago esta pausa porque justamente la política tiene que ver con la toma de decisiones. Nuestros órganos de gobierno, nuestras y nuestros titulares, quien esté al frente de la institución que representamos, tiene que tener una base de política interna que baje como instrucción a todas las áreas operativas, administrativas, técnicas, legislativas y que les permita a la institución establecer un trabajo, un eje de trabajo transversal, pero también vertical, que esto es muy importante. La política es un conjunto de reglas o pautas justamente en la organización de la institución y el personal, y que el personal debe seguir para alcanzar los objetivos específicos, que en este caso es la igualdad y no discriminación. Y también permite responder a preguntas que se hace el personal justamente respecto a las instrucciones, límites, principios y orientación de esta toma de decisiones. También establece la forma en que debe de interactuar el personal, justamente, que es basado en el respeto, y vamos a hablar también del código de ética más adelante, y obviamente determina las pautas para trabajar en un lugar específico. Entonces, ya sabiendo que es una política, vamos a ver cuáles son las características que tiene una política de igualdad laboral y no discriminación. La que sigue, por favor, Rosy. Gracias. La política de igualdad laboral y no discriminación. A ver,
Esta información es muy importante que la tengamos, pero incluso para consumo personal, porque recordamos que todas y todos somos empleados, empleadas de una institución, de un servicio y que representamos el servicio público. Entonces, de manera a consumo personal o para formación personal también es importante saberla. ¿Cuál es el objetivo de una política de igualdad laboral y no discriminación en mi institución? ¿No? Obviamente tiene que garantizar que todas las personas puedan participar de forma igualitaria en las actividades y prácticas que se realizan al interior del centro de trabajo, incluso los ascensos. Ojo aquí. Tiene que ver con que tenemos el derecho, y ayer lo hablábamos en la sesión del Parlaméricas y me llamó mucho la atención lo que nos comentaba el experto de Uruguay. De la formación profesional, muchas veces nosotras tenemos encaminado que la formación debe de ser justamente encaminada, perdón por el pleonasmo, a formar sobre el uso del lenguaje incluyente, no sexista, perspectiva de género, igualdad, no discriminación. Pero cuando tocamos el tema de los hombres, pareciera que los segregamos y que ellos solamente son espectadores y recipientes de la información que les vamos a dar. Y si tenemos que trabajar para combatir la desigualdad y la discriminación que se ejerce o la violencia que se ejerce contra las mujeres, tenemos que involucrar a los hombres. Pero no es solamente involucrarlos y no es una concesión que estemos haciendo a través de nuestra labor. Es decir, los vamos a incorporar porque necesitamos que cambien a masculinidades respetuosas, positivas, responsables, ¿no? No, es un derecho que tienen. Ellos, los compañeros, tienen derecho también a recibir formación e involucrarse en las actividades que tenga que ver con la igualdad y no discriminación. Yo creo que esto es muy importante y ayer me quedé con esta idea justamente de que no es una concesión, no es que los involucremos y no es que los incorporemos, es un derecho de ellos también a recibir esta formación, ¿no? Como parte de un centro de trabajo. Entonces, tenemos derecho a formación profesional sin discriminación y sin sesgos. La capacitación y el adiestramiento, bueno, que tiene que ver en un mismo concepto. El acceso, ascenso y permanencia en el empleo, en igualdad de condiciones, hombres, mujeres y todas las personas. Tenemos derecho también a que se establezca en esta política de igualdad laboral y no discriminación la conciliación de entre la vida laboral, la familiar y la personal. Y tenemos también derecho a tener acceso a la seguridad social, a la igualdad salarial y a la no discriminación. Entonces, no es que sean concesiones, no es que sean, eh, sea una política permisiva o restrictiva, son derechos. Y a partir de ahí tenemos que identificar para poder lograr sinergias al interior de los centros de trabajo, de los congresos, y obviamente sumar alianzas estratégicas que nos permitan avanzar, ¿no? Entonces, obviamente la política de igualdad laboral y no discriminación que tengamos y que elaboremos al interior de nuestro centro de trabajo tiene que tener de manifiesto el compromiso con el respeto y garantía de todos los derechos humanos y laborales del personal, la igualdad de oportunidades y obviamente la perspectiva de género. La que sigue, por favor. Y bueno, ya que tengo yo los elementos, el enfoque de mi política de igualdad laboral, ¿cómo la llevo a cabo? ¿De dónde me complemento? ¿Cómo le hago? Porque es solamente una política de igualdad que habla de los principios, de los derechos, de la forma de relacionarnos, de la accesibilidad y la igualdad de trato en las oportunidades laborales y salariales, pero ¿cómo la llevo a cabo? ¿De dónde me agarro, pues, como institución o como titular de la unidad de género o en mi trabajo para materializarla? Bueno, la política de igualdad laboral y no discriminación se va a complementar. Yo voy a agregar ahí un elemento más que no lo tengo, que no lo incorporé, pero es, por ejemplo, el programa para la igualdad de género, ¿no? Este programa tiene que contener justamente cuál es la base y los ejes de la política de igualdad de género de nuestro país trasladados justamente a las necesidades de cada institución.
El poder legislativo es autónomo del poder ejecutivo, tanto federal como estatal. Todas y todos sabemos que hay un programa nacional para la igualdad entre mujeres y hombres. Y ese programa nacional es quien dota de la estrategia nacional que es dirigido por el Instituto Nacional de las Mujeres, próxima Secretaría de las Mujeres, y que establece ejes específicos de trabajo para lograr la transversalización de la perspectiva de género y la igualdad entre mujeres y hombres. Pero ese programa es del Poder Ejecutivo, que es también un reflejo de lo que tenemos en los poderes estatales. Y entonces yo como poder autónomo, poder legislativo, Congreso Estatal, Congreso de la Unión, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, bueno, pues voy a crear mi propio programa, tomando en cuenta, obviamente, los ejes temáticos, los ejes transversales que nos está marcando la política nacional, porque no podemos ir ni a contracorriente, ni por un lado que no sea justamente en el avance a una sola voz de la política nacional para la igualdad de género. Entonces, y la igualdad, perdón, entre mujeres y hombres. Entonces, creo mi programa para la igualdad de género tomando justamente de referencia, no necesariamente como obligatoriedad, los ejes del programa nacional trasladados a mis necesidades con la población y con las necesidades del propio Congreso. El plan de accesibilidad y ajustes razonables tiene que ver con justamente su nombre lo dice, con generar una política interna, un programa que reduzca los espacios o los sesgos de discriminación al interior de los congresos. Y tiene que ver, obviamente, y esto está alineado también a la norma oficial que les comentaba, tiene que ver, obviamente, con que tengamos espacios accesibles, que tengamos espacios con señaléctica adecuada en braille, que tengamos rampas, obviamente, para las personas con discapacidad, que tengamos señalamientos, que tengamos mobiliario adecuado para las características particulares o alguna discapacidad de las personas, tanto quienes nos visitan como quienes laboramos, planes de protección civil también, donde se considera a las mujeres embarazadas, a las personas adultas mayores que colaboran en el Congreso, es decir, un plan de accesibilidad que lleva a cabo una planeación también de aquellos ajustes que son necesarios y son razonables para tener un Congreso accesible, inclusivo, ¿no? Y no discriminatorio en todas estas características. Otro elemento que me va a ayudar como un eje o un bracito de la política de igualdad es el protocolo para la prevención que tengamos del acoso, hostigamiento laboral sexual. Nosotros en el Senado tenemos, como ustedes bien saben, un protocolo que es un poco más abarcativo por la diversidad de los tipos de violencia que se presenta y de algunas modalidades, en este caso, pues igual que ustedes, violencia política contra las mujeres por razón de género y algunas otras modalidades de violencia. Entonces, el protocolo nos va a ayudar también, es un bracito justamente para dejar esta política interna de no cero tolerancia a la violencia, cero tolerancia a la discriminación, pero sobre todo la investigación y la sanción de los casos. Y otro tema también y otro bracito que tiene la política de igualdad me va a ayudar a crear el programa de protección civil que se crea. Es también otro bracito que nos va a ayudar a formalizar y a ejecutar la política de igualdad al interior de nuestros congresos. El programa de protección civil, su nombre, ustedes saben, su mismo nombre lo dice, tiene que ver con todas aquellas medidas, respuestas, protocolos necesarios para atender la seguridad y la protección civil al interior de los congresos, para todo el personal, pero también para todas las personas que se encuentran al interior de nuestros congresos. Y entonces aquí justamente vemos en esta diapositiva, perdón, la anterior, te voy a regresar sí, un poquitito. Les comentaba que me gustaría aquí incorporar, y le voy a pedir a Rosy que antes de que les compartamos la presentación lo incorpore, es el programa de cultura institucional, que es fundamental. El programa de cultura institucional que debería estar aquí en estos ejes o en estos brazos que le llamo yo para la ejecución de la política de igualdad. Este programa de cultura institucional tiene que ver con la difusión de los derechos laborales
del personal que trabaja en el Congreso, pero también tiene que ver con el cambio justamente de ideología respecto a no naturalizar la violencia para comunicarnos, comunicarme de manera asertiva, de manera correcta, respetuosa, con lenguaje incluyente, no generar discriminación hacia mis compañeras y compañeros. Y el programa de cultura institucional involucra a muchas áreas al interior de los congresos, lo vamos a ver más adelante, que tiene que ver con comunicación social, obviamente, ¿no? El generar contenidos, el revisar los boletines que lleven lenguaje neutro, no sexista, incluyente, imágenes que no repliquen estereotipos, es decir, es toda una metodología que podemos identificar y que nos va a permitir avanzar como institución en esta cultura. Ahora sí la que sigue. Entonces, aquí faltaría el programa de cultura institucional y con eso estaríamos con los 5 brazos completos de cómo voy a ejecutar mi política de igualdad laboral y no discriminación. Si voy muy rápido, me dicen. Me están diciendo que en Financiera para el Bienestar existe, voy a leer rapidísimo lo que se cambia la diapositiva, una cultura de protección civil incluyente y de igualdad laboral y discriminación y también se observa y se da seguimiento puntual, claro. Muchas gracias, Héctor, por decirme que no voy tan rápido. Bueno, entonces, felicidades a Financiera. Si les decía, hay muchos mecanismos que ya tenemos implementado al interior de nuestras instituciones y que incluso nos han permitido avanzar a lo largo de los años, pero que si lo identificamos con estas características, vamos a decir, ok, pues ya tengo todo para formar mi política de igualdad laboral, porque ya no hay que crear nada, simplemente articular. Entonces, la política de igualdad laboral tiene características muy especiales. Ya vimos cuáles son estos 5 brazos que les comentaba que nos va a que nos va a ayudar a ejecutarla y a lograr una certificación en la norma. Tiene que tener un eje transversal, que es el lenguaje no sexista incluyente, obviamente, pero también tiene que considerar la corresponsabilidad, los espacios y herramientas accesibles, que era lo que les comentaba, la capacitación y sensibilización incluyente, no discriminatoria y desde el enfoque de derecho de mujeres y hombres a recibir esta capacitación y a formar parte de los procesos de sensibilización, el reducir las brechas laborales desde ascensos, salarios, espacios, permanencia, el clima laboral libre de violencia y no discriminación, que ahorita vamos a hacer una pausa ahí en este tema del clima laboral, porque hay que ver cómo y cómo se hace esto del clima laboral, cómo lo mido, y los mecanismos para la prevención, atención y sanción de las violencias, que son los protocolos o los lineamientos que tengamos para combatir el acoso y el hostigamiento sexual laboral o cualquier violencia o discriminación al interior de los espacios laborales. La que sigue, Rosy. Y aquí en el clima laboral le metí gola a Rosy porque puse ahí el cuestionario de percepción de clima laboral y no discriminación como un vínculo. A ver si podemos abrirlo. Mientras, pero aquí rapidísimo si quieres. Dice que no está bien. Ok, bueno, de todos modos aquí viene ajá, exacto. Aquí tenemos una característica muy particular que es muy importante y que quería que viera, ¿no? Para crear una política de igualdad laboral y no discriminación, tenemos que medir nuestro clima. ¿Cómo está el clima laboral? ¿Hay violencia? ¿No hay violencia? ¿Hay discriminación al interior de nuestro centro de trabajo? ¿Cuál es la percepción de las y los compañeros? Y a partir de ahí tenemos forma de crear políticas, lineamientos, estructuras, actividades, tomar decisiones respecto a dónde podemos canalizar nuestro trabajo para eliminar la violencia y la discriminación. El clima laboral, el apéndice normativo, que tengo por acá, que ya no lo encuentro, nos da justamente un cuestionario de percepción de clima laboral y no discriminación, que esta herramienta nos la proporciona la Secretaría de Economía. Estoy en lo correcto, Rosy, ¿verdad? Ok. La Secretaría de Economía tiene a través
de estos apéndices normativos un cuestionario que nos va llevando de la mano y nos dice el puntaje que representa cada pregunta que hacemos a través de esta encuesta. Y entonces, este cuestionario que está señalado ahí con hipervínculo, que se los vamos a compartir ahorita, si quieren en el chat o metemos ahí el link de la página en la presentación que les compartamos, viene justamente muy clarito qué preguntas tengo que hacer y cuál es el puntaje de esas preguntas. Es una guía que nos va a permitir saber cómo estamos al interior de nuestros congresos o nuestro centro de trabajo. Entonces, con esta herramienta que es fundamental, importante y que se retoma en la norma oficial y que la Secretaría de Economía a través de este apéndice nos la pone a disposición, podemos identificar si tenemos población indígena, afrodescendiente, cuántas personas adultas mayores tenemos al interior de los congresos, cuántas personas con discapacidad reconocida por el sistema de salud tenemos. Y aquí hago un énfasis muy especial y les comparto la experiencia del Senado. Eh, la contratación de personas con discapacidad o el identificar a personas con discapacidad que tengamos laborando en nuestros centros de trabajo, particularmente en el Senado, nos ha costado mucho trabajo. ¿Por qué? Porque sabemos que hay muchas personas que tienen reducción en sus capacidades y que no necesariamente está clasificada como una discapacidad, porque cuando se clasifica como una discapacidad sabemos que tiene que haber un dictamen médico, una clasificación médica y una determinación médica en donde se establece que estamos limitadas como personas en nuestras capacidades y que a lo mejor tenemos que utilizar un bastón, una andadera o cualquier otra, o incluso un tema de discapacidad eh, por situación social o emocional, ¿no? Que también tenemos compañeras y compañeros que pueden sufrir de depresión, ¿no? Y que no lo sabemos. Entonces, aquí a través de este cuestionario y con este énfasis, nos va a permitir identificar y medir cuáles son estas condiciones, si hay condiciones particulares, necesidades particulares, y estas necesidades particulares, si logramos identificar a estas personas con discapacidad, con cualquiera de las discapacidades que se presentan o la clasificación de las discapacidades, podemos crear un programa de protección civil adecuado, por ejemplo, en caso de sismo, terremoto, incendio, cualquier condición o evento, ¿no? De riesgo, pues obviamente tenemos que tener ubicadas también a estas personas, quiénes son, cómo son, qué tipo de discapacidad tienen. Si se fijan, es una encuesta que es muy generosa en cuanto a la información que nos puede aportar como unidades de género o como mecanismos para la igualdad de género y que nos va a ayudar a tomar decisiones adecuadas, necesarias, pero también adecuadas, suficientes, ¿no? Ante cualquier eventualidad y también para hacer énfasis en la capacidad, la capacitación, la sensibilización, el enfoque, ¿no? Necesidades especiales. Entonces, eh, se vuelve justamente a repetir aquí cuáles son los elementos del clima laboral libre de violencia y de la encuesta de clima laboral libre de violencia y discriminación y que vienen siendo justamente estos ejes que les comentaba sobre la política de igualdad laboral y no discriminación. La que sigue, por favor, Rocío. Muchas gracias. Y bueno, pues aquí entramos a lo bueno. Ya quedamos en que la política de igualdad laboral y no discriminación tiene 5 brazos, que es el protocolo para atender y sancionar la violencia, el acoso y el hostigamiento, el plan de ajustes razonables, plan de acción de ajustes razonables y accesibilidad, el programa de igualdad, el programa de cultura institucional y el programa de protección civil. Ya tenemos estos 5 bracitos. Esos brazos nos van a ayudar a implementar la política de igualdad laboral y no discriminación. Y nos van a ayudar a involucrar a las áreas competentes. Pero aquí tenemos la base y el eje
que nos va a permitir crear una política de igualdad laboral y no discriminación y que nos va a permitir llevarlo de manera transversal a todas las áreas, que es el plan de acción. Este plan de acción es el reflejo de los principios, compromisos, ejes de la política de igualdad laboral y no discriminación. Y obviamente tiene que ver, como les comentaba, con el clima laboral, los mecanismos para prevenir el acoso y el hostigamiento, la corresponsabilidad, los espacios y herramientas accesibles y la capacitación y sensibilización. No lo había comentado anteriormente, pero también en el tema de espacios y herramientas accesibles tiene que ver con las páginas web de los congresos, y eso es muy importante. Hablaba de que comunicación social, se crean comunicados, información, se disemina la información que se produce a través de los congresos, de la tarea legislativa, pero, por ejemplo, la accesibilidad en las páginas web es fundamental. Que tengan elementos para la accesibilidad de personas con discapacidad es un eje también que tenemos que incorporar en nuestras acciones. Y entonces, si sabemos que ya el plan de acción nos va a permitir con estos 5 ejes llevar a cabo nuestra política de igualdad, ¿en dónde nos vamos a recargar? ¿Cuál es nuestro método? Porque las unidades somos muy pequeñas en cuanto a, no a capacidad, en cuanto a personal que elaboramos en ellas. Normalmente son áreas muy reducidas en recursos materiales, ¿no? A veces es 1, 2 personas por congreso al frente de la unidad, a veces son 5, a veces son 10. El Congreso de Quintana Roo creo que tenía 11 o 12 personas. Hay unidades muy grandes, pero hay otras muy pequeñas. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Apoyarnos de todo mundo al interior de los congresos. Por ejemplo, para el mecanismo de acoso y hostigamiento sexual, ¿cuáles son nuestras alianzas? Primero, la mesa directiva. La unidad de género en el Senado depende de la mesa directiva. Entonces, primero hay que involucrar a la mesa directiva porque necesito que me autoricen mis lineamientos y todas las decisiones que se tengan que tomar para combatir el acoso y el hostigamiento o la violencia. La presidencia de la Comisión para la Igualdad, que para nosotras es un eje de trabajo fundamental y supervisor del trabajo que hace la unidad. La Dirección General de Asuntos Jurídicos, ¿por qué? Porque es quien va a acompañar también y va a representar en un momento dado los intereses del Congreso, pero también va a canalizar desde nuestro protocolo a las víctimas de violencia de género a otras instancias. La Contraloría Interna, porque es el órgano encargado de investigar la violencia de género al interior del Congreso, y obviamente la unidad técnica. Entonces, estas estas instancias forman parte de un comité, y este comité es el que va a supervisar la ejecución del protocolo, que son mis 2 ejes temáticos transversales para combatir la igualdad, la violencia y la no discriminación. Y entonces, a través de este comité creamos este grupo que justamente todos los representantes de este grupo saben qué les toca hacer. En el protocolo que tenemos en el Senado se incorporó un flujograma en donde se limitan perfectamente y se evidencian las competencias y las responsabilidades de cada área. Y esto es muy importante. Hay que decirle a las áreas necesariamente qué les toca hacer. A ver, Contraloría, a ti te toca iniciar la queja y llevar a cabo el proceso de investigación para un eventual procedimiento sancionador, ¿no? A ti, Dirección General de Asuntos Jurídicos, te toca tomar conocimiento de la violencia para que si la víctima decide denunciar en caso de un posible delito, se le brinde la canalización ante la Fiscalía competente y dar seguimiento y velar por los derechos laborales de la víctima. A ti te toca, mesa directiva, pues tomar conocimiento del evento para que estés informada de qué es lo que está ocurriendo con ese servidor o servidora pública que cometieron violencia. Es decir, cada una tiene su delimitado su intervención. El otro grupo, esto es en materia de violencia, el otro grupo que nos ayuda a ejecutar este plan de acción y bajar todos los principios y compromisos de la política es el grupo de seguimiento y vigilancia, que así lo llamamos en el Senado,
para la implementación de prácticas para la igualdad laboral y no discriminación. Y este grupo es muy importante. ¿Por qué? Porque son nuestras alianzas, es con quien trabajamos. Dirección General de Recursos Humanos, ¿para qué? Para que haya igualdad de condiciones en los ascensos, en las convocatorias, igualdad salarial, permanencia en el trabajo y respeto a los derechos de las mujeres trabajadoras. Dirección General de Servicios Generales y Recursos Materiales nos da la accesibilidad, los recursos, los métodos y obviamente todo lo que tenga que ver con la materialización de los espacios adecuados, accesibles, sin discriminación y demás. La Dirección de Protección Civil, bueno, pues sabemos que hay un programa de protección civil y son nuestros aliados. La Dirección de la Coordinación de Comunicación Social, por esta comunicación incluyente, no sexista, por la difusión de los derechos del personal del Senado y sobre todo por la accesibilidad en la comunicación que se genera. Y obviamente también el sindicato, porque es la base del trabajo formal, reconocido, y pues es la base fundamental de las y los trabajadores del Congreso. Entonces, estas áreas nos ayudan a materializar acciones día a día, desde los oficios, cómo se solicita, cómo se emite un oficio, que vaya un oficio identificado, no sexista, con lenguaje incluyente, visibilizando diferencias, que permitan respetar los derechos humanos, las convocatorias para los concursos de ascenso, que vayan en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, igualdad salarial, es decir, cada una de ellas día a día hace una acción afirmativa y una acción permanente para lograr esta política de igualdad. Entonces, esto es muy importante que lo sepan. Tenemos que generar alianzas al interior del Congreso. Hay que sentarse con el titular o la titular de recursos humanos y decirle, a ver, yo necesito que tú me ayudes a que tu próxima convocatoria para áreas secretariales no diga convocatorias secretarias. Se convoca a las mujeres para que ocupen un puesto de secretaria. No, tiene que ser para labores secretariales. A todas las personas se les convoca. Es decir, nos tenemos que sentar cada área a decirle, ayúdame y tenemos que hacer esto, ¿no? Para justamente transformar nuestro espacio laboral. Los ascensos, la permanencia, los permisos de paternidad, que es importantísimo que se respeten, pero también difundirlos para que los hombres, los compañeros los ejerzan, porque a veces no saben y a veces incluso hasta les da pena decir o pedir o acercarse a pedir una licencia de paternidad cuando es su derecho. Y a veces, incluso hablando de derechos, este derecho que les decía, a ser capacitados y sensibilizados en la materia, es un derecho que tienen y no es una concesión. Entonces, es muy importante que incidamos justamente en estas áreas que son las que nos van a ayudar a materializar y a lograr nuestros objetivos. La que sigue, por favor. Bueno, pues ahora vamos justamente al tema de la certificación en igualdad laboral, y no discriminación. Y tiene que ver justamente con lo que les decía. Es todo esto que hemos hecho, todo esto que hemos recorrido, política para la igualdad, sus brazos a través del programa de protección civil, el mecanismo para combatir la violencia, todos estos bracitos, ¿a qué nos van a llevar? A que seamos una institución que tiene las herramientas suficientes para tocarle la puerta a un organismo certificador y decirle, ya tengo todo esto, ahora certifícame. ¿Por qué? Porque es un espacio que cuenta con condiciones de igualdad laboral, no discriminación, y cuenta con una política de igualdad laboral, el plan de acción que les comentaba a través de estos grupos, la declaratoria de cero tolerancia, obviamente a través de nuestras autoridades, la instrucción para el uso del lenguaje incluyente y no sexista, el mecanismo para la prevención, que es el protocolo, la capacitación, el programa de capacitación que desarrollemos, el plan de accesibilidad y ajustes razonables, el plan de intervención y acciones para la atención de mujeres embarazadas, personas con discapacidad y adultas mayores que les comentaba, y obviamente nos vinculamos todos para lograr esta certificación. Entonces, creo que esto nos puede dar una herramienta fundamental de trabajo. ¿No? El meternos a la norma 025, el ver qué es lo que nos toca hacer y efectivamente llevar a cabo, implementarlo
De que se puede, pero hay que buscar alianzas estratégicas, hay que buscar compromisos de nuestras autoridades para que emitan las instrucciones y los lineamientos, pero también nosotras y nosotros tenemos que sentarnos a ver cómo sí lo podemos hacer, cómo genera estas alianzas estratégicas para que las áreas a quienes los toca operarlo, pues puedan complementarlo. Y por último, quiero hablar justamente del protocolo que tenemos en el seno de la República. Lo hemos abordado en otros espacios, en otras conferencias. Es un mecanismo, obviamente, para la prevención, atención y sanción de las violencias. Y la particularidad de este protocolo, que me permito compartirles nuevamente de manera muy breve, la que sigue, Rosy, es justamente que tiene elementos que nos han permitido que sea un programa, un mecanismo que alcance los estándares de combate a la violencia. El primero de ellos es, como les comentaba, las unidades por lo regular somos poquitas personas las que las representamos y entonces nos vimos en la necesidad de crear una red de enlaces de género al interior del Senado, que impacta, tengo entendido, a 21 áreas administrativas actualmente, en donde tenemos personas que son sensibilizadas, capacitadas en materia de violencia, no discriminación, para identificar situaciones de violencia y brindar el acompañamiento ante la unidad y la asesoría necesaria para que las personas que sufran algún tipo de violencia tengan la información adecuada y puedan tomar las decisiones adecuadas. Esta red de enlaces de género, pues son hombres y mujeres que trabajan en el Senado de la República, hacemos actividades culturales, foros, seminarios, conversatorios, obviamente, y hemos tenido proyección de películas también para sensibilizar. Creamos un mecanismo permanente de difusión a través de infografías que pueden ver en la página de la unidad, en la página del Senado de la República, en donde hablamos de la difusión de los derechos y la exigibilidad de los mismos. Estas conferencias que hacemos cada mes, que también las incorporamos como un proceso de capacitación o sensibilización e información sobre el tema, campañas al interior del Seno de la República por la igualdad y obviamente material audiovisual, videos que elaboramos con el apoyo de comunicación social. Por eso es importante el vínculo con las áreas para generar pues este tipo de mecanismos, este tipo de campañas y que nos podamos apoyar entre todas y todos. La que sigue, por favor. Y bueno, también hablando un poco más de estos procesos o de estas herramientas, pues los espacios y herramientas accesibles, ¿no? Que tenemos ahí de manera permanente sobre la revisión del uso del lenguaje no sexista, incluyente y accesible, desde la página web del Senado, las áreas y los documentos que se emiten desde la institución, las herramientas de accesibilidad en micrositios que justamente comentaba. Y en este sentido nos dimos a la tarea, la maestra Rosalinda, de hacer y realizar un documento normativo que permite consultar un análisis exhaustivo que se realiza sobre la accesibilidad en la difusión de la información, comunicaciones y desarrollo de contenidos del Senado. Este análisis normativo da los elementos justamente para verificar o para revisar qué tipo de información, cómo se está dando y de qué manera está impactando el desarrollo de los contenidos que se realizan en el Senado de la República. Ahí nos puso Rosy el link de la página en donde está cargada esta publicación, que también, bueno, pues ponemos a su disposición y que puede ser importante como guía para los trabajos que se vayan a hacer en este sentido. La que sigue, Rosy, por favor. Ya estamos concluyendo. Y obviamente otro de los ejes que nos permite avanzar en estos grupos es la corresponsabilidad, ¿no? Eh, el apoyo también en cuanto a el personal que trabaja en los espacios parlamentarios, en el Congreso, en los congresos, el apoyo que se les brinde para guarderías, los permisos que se permitan, que se den para cuidados familiares, las licencias de paternidad que ya hemos comentado, las licencias por maternidad, los espacios de lactario, que es súper importante, fundamental también
para la norma oficial y la campaña permanente sobre lactancia materna, que son estos insumos específicos que abonan a la corresponsabilidad que debemos de tener los espacios de trabajo. Entonces, pues este sería un poquito un recuento de todo esta radiografía o columna vertebral que nos permite avanzar en la implementación del trabajo, prácticas, políticas, programas, y que a final de cuentas espero haber dado de manera muy suficiente, ¿no? No precisa, más bien suficiente para el trabajo y la labor que desarrollan ustedes. Entonces, en este sentido, abro el espacio para saber si tienen algún comentario, pregunta, solicitud. También se reciben solicitudes que tengan desde el espacio que nos acompañan y reiterarles que estamos para servirles, el equipo de la unidad. Estamos también proporcionándoles en breve la presentación con estas dos inserciones y pues abro el espacio por si hay algún tema. Me comenta Rosy que ya está compartiendo el protocolo, que era lo que nos pedían y nos solicitaban en el chat. También nos dicen que si pueden tener la presentación. Ya les comenté que sí, efectivamente se puede tener la presentación, que se las vamos a compartir con todo gusto. Muchos saludos a todos los congresos y a todos los estados y a todas las oficinas que nos acompañan, que ahorita voy a mencionarlas antes del cierre para mandarles un afectuoso saludo. Y pues creo que nada más. Adelante, sí, es comentario de ¿me ayudas? Por favor, Claro que Yolanda. sí, maestra. En el chat, agradecerte porque a través del trabajo de la unidad han sido promotoras y promotores de una institucionalización. Para mí han sido una guía institucional para la transversalización. Mil gracias. De Patricia Ochoa, del Congreso de Baja California. Y te están felicitando mucho por tu presentación y todas las reflexiones que has planteado esta mañana en esta conferencia sobre todas las acciones que nos corresponde hacer, hemos venido haciendo desde el Senado y que compartes con todos los congresos que nos acompañan y las otras instancias del gobierno federal para que implementen en sus dependencias. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias a todas y todos, gracias por sus comentarios. Aprovecho también para compartirles que nos acompañaron de los congresos siempre, que nos acompañan siempre. Baja California Sur, nuevamente, muchas gracias. Quintana Roo, Puebla, Jalisco, a nuestra querida Rocío desde Puebla, encantada de verte como siempre. A Jalisco, la Cámara de Diputados también nos acompañan, de los estados de Oaxaca, Baja California, de diferentes dependencias nos siguen y nos acompañan el día de hoy desde el Servicio Postal Mexicano, Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el Instituto Estatal de las Mujeres del Estado de Durango, la Financiera de Bienestar, Instituto Tecnológico Superior, no entiendo aquí, pero es Tepeaca, es lo correcto. Desde el Senado de la República, como siempre, a nuestras aliadas y aliados de la Contraloría Interna, del Centro de Formación y Permanente, Capacitación, Dirección General de Archivo Histórico y Memoria Legislativa, desde la Tesorería, desde el Centro de Investigación Gilberto Bosques. Nos acompañan también familiares del personal del Senado, que siempre es importante que se involucren con la labor que hacemos de los que estamos de este lado, de este otro lado. Muchas gracias. Gracias a todas y todos. Estuvimos el día de hoy, les comparto que tuvimos, ¿cuántas personas acompañándonos? Tengo entendido que son 265. Muchas gracias a todas y todos por estar el día de hoy. Nos vemos próximamente les vamos a hacer llegar invitaciones para que nos acompañen a los foros sobre cuidados
Es muy importante este tema justamente por la reforma que se viene, por el decreto que se está buscando crear el Sistema Nacional de Cuidados y que va a impactar a nivel nacional a los congresos, a las legislaciones estatales, la creación de estos sistemas, de estos mecanismos y sobre todo el reconocimiento de la labor de las mujeres en los espacios de cuidados y de trabajo no remunerados. Entonces, les vamos a estar enviando esta invitación próximamente y pues no me queda más que agradecerles el espacio. Sí, me dice Rosy que la gerencia de Cepomex de Chihuahua, sí, ya lo vi, están en grupo. Muchas gracias por acompañarnos. Espero no haberles saturado de información, haber sido lo suficientemente lenta en un poquito por la información que se fue dando, porque es mucha información, hay mucha estrategia, mucha planeación, pero espero haber cumplido con la expectativa de todas y todos ustedes. Nos reiteramos a sus órdenes. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues no sé si tengan alguna otra anuncio, Rosy, ¿no? Perfecto. Pues nos despedimos entonces, estamos recibiendo aún sus comentarios. Muchas gracias por haberse inscrito en las ligas. Les vamos a hacer llegar ahí toda la información necesaria, reiterarnos a sus órdenes desde la Unidad de Género del Senado. Y pues aquí seguimos. Nos vemos próximamente. Que tengan excelente día. Gracias a todas y todos. Y también saludo a Tamaulipas, que nos siguen desde allá. Muchas gracias. Buen día.